Y para hablar sobre este tema, esta noche nos acompaña vía telefónica la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Buenas noches, ministra. Bienvenida a Punto de Referencia. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Azul, aquí a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, ministra. Pues queremos aprovechar el tiempo. ¿Cómo se puede leer, o cómo lo lee usted, más bien, esta actitud de un grupo de jueces y magistrados que se hacen llamar el Grupo 41, según entiendo, que desacatan la orden del Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué están leyendo estos juzgadores? ¿Ven debilidad del Consejo de la Judicatura? ¿Es la costumbre o la idea de que no van a ser sancionados como no lo fueron en el pasado? ¿Una rebelión? ¿Con qué propósito sería, ministra? Pues nada más muestran lo que hemos ido diciendo en los últimos meses. Hay un conjunto de funcionarios que deberían servir como son servidores públicos al servicio del Estado a través de sus funciones jurisdiccionales. Deberían estar atendiendo a la población que presenta denuncias, demandas en diferentes materias, y lo que están haciendo es dedicarse a defender sus intereses personales. Incluso ya se les concedió el Consejo de la Judicatura Federal, desde mi punto de vista, de manera indebida, pues se ha estado reconociendo derechos laborales que las propias personas juzgadoras no le han reconocido a los demás trabajadores al servicio del Estado, sobre todo la confianza, los mandos. Ellos, pues a ellos se les reconocieron, y bueno, pues no tiene fin, porque lo que quieren es algo que no tiene derecho, que es prácticamente la propiedad del cargo. Quieren quedarse de manera vitalicia. Eso es lo único que están pidiendo en realidad. Ya se les concedió todo, condiciones incluso de liquidación extraordinarias, excepcionales, pero quieren quedarse en el cargo porque consideran que el cargo es suyo, y ahí en esa petición se llevan entre los pies a la población completa. Deja de garantizar el ejercicio de derechos humanos a los que ellos están obligados a garantizar, cual parece que es una especie de secuestro, ¿no? Tienen como rehén a las propias funciones jurisdiccionales que deberían, y que además pues tomaron protesta para resguardar. Deberían estar cumpliendo nuestra Constitución, y lejos de ello han estado devengando salarios por trabajo que no han realizado. El tema además pues se vuelve más grave cuando insisten en generar duda respecto de una reforma que ya aprobó nuestro Congreso de la Unión junto con los Congresos de los Estados, en este órgano excepcionalísimo que se encuentra por encima de todos los poderes, órganos constituidos, autoridades de nuestro país, que es el único que puede reformar a nuestra Constitución. Entonces quieren ellos pasar por encima de la Constitución, quieren generar la duda como de lugar de que pueden el Poder Judicial estar por encima de nuestra Constitución, por encima de los poderes electos de nuestro país, por encima de todos los legisladores de nuestro país. Pues a mí me parece que es ya abuso sobre abuso sobre abuso. Sí. Nosotros pues hemos conminado más de una vez, su servidora particularmente, tanto en el Pleno de la Suprema Corte como por escrito al Consejo de la Judicatura Federal, para que pues les sancione de una vez, porque pues no solamente no pueden dejar de brindar el servicio, sino no pueden estar aceptando y emitiendo lo que han estado haciendo, que es emitir juicios de amparo en contra de reformas constitucionales y otorgar suspensiones contra ellas, al grado de que ya hay una jueza que está lanzando órdenes por demás, digamos, excedidísimas, hasta la presidenta de la República, y la quiere acusar de desacato, cosas absurdas, cuando en realidad pues el acatamiento que debemos dar todos los servidores públicos, claro, que tengamos algo que ver con esta reforma, pues se refiere justamente al acatamiento a la Constitución. La Constitución nos da instrucciones directamente en materia de esta reforma. Mal haríamos, tal y como determinó el propio Congreso de la Unión, ahorita ya interpretando esta instrucción de la jueza,
de esta instrucción ilegal de la jueza, pero también ya lo resolvió así el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se tiene por qué acatar instrucciones que no tienen fundamento jurídico, y más bien estamos obligados, todas las autoridades que tenemos relación con la reforma, a acatar el contenido constitucional de manera directa. Ministra, le saluda Azul Alzaga, muy buenas noches. Bueno, toda esta circunstancia con el Consejo de la Judicatura, esto que hemos visto en las últimas semanas, como que nos obligan a poner foco en una parte de la reforma de la que se ha hablado poco. Además del control del voto popular, está esta otra parte del Tribunal Disciplinario, que me gustaría que nos compartiera su reflexión sobre lo que queda plasmado en esta reforma, en ese Tribunal Disciplinario, frente a lo que estamos viendo del Consejo de la Judicatura, que francamente pues se percibe como una crisis de autoridad y de posibilidad de garantizar que este Consejo, como actor colegiado para garantizar cierta conducta de las personas juzgadoras, pues se ajuste a la ley y a lo que es su misión. Pues ya emitió la última resolución que emitió el Consejo de la Judicatura, ya tiene algunas medidas que seguramente podrían dar lugar a sanciones. Ya por lo menos no está volviendo a determinar días inhábiles para que pueda seguir el paro, sino que está obligando a que se pase lista del conjunto de las personas trabajadoras de base de confianza y los propios jueces y magistrados mismos, para que cumplan con el ejercicio de sus labores. Ahora es importante comentar aquí que algunos jueces, algunos magistrados han estado emitiendo sus propias resoluciones porque tienen facultades para también determinar días inhábiles y se están fundamentando pues en una causal de fuerza mayor, cosa que no existe en este momento porque no ha pasado ninguna tragedia ni natural ni de otro tipo, pero están suspendiendo paralelamente las funciones. Yo creo que ahí debe estar alerta el Consejo de la Judicatura Federal y tomar medidas disciplinarias al respecto. Y efectivamente, pues esta debilidad del Consejo de la Judicatura, esta falta de firmeza y aceptar condiciones que ya se volvieron pues absolutamente extraordinarias para esta negociación que se tiene con jueces y magistrados y no tienen para cuándo sentirse satisfechos con esas condiciones, pues muestra mucha debilidad efectivamente y no hace más que confirmar que una instancia como el Tribunal de Disciplina Judicial pues no solamente era necesaria, sino que es indispensable en nuestro país. Entonces, pues surge pues seguir con la reforma y fíjense Alberto, Azul, que hay en todo esto pues una disposición que creo que nos puede alentar también bastante, porque no solamente el Tribunal Electoral, el propio Congreso de la Unión han estado validando cada paso que se va dando para seguir con la instrumentación de la reforma, sino que el día de hoy recibimos las ministras y los ministros ya la convocatoria de la ministra Norma Piña, presidenta del Pleno de la Suprema Corte, para que el próximo lunes vayamos empezando a instrumentar la integración del comité de evaluación que debe conformar cada uno de los poderes, en este caso el que nos corresponde al Poder Judicial, para recibir propuestas y evaluarlas de candidaturas de jueces, magistrados y ministros mismos. Entonces me parece que es un dato positivo y que quiere decir que la propia presidenta de la Suprema Corte pues justamente sabe que está obligada no a cumplir suspensiones sin fundamento, es más, incluso en contra de lo que dispone la ley de amparo, que no nos permite suspender reformas constitucionales, sino que la propia presidenta pues es consciente de que lo único que tiene que acatar pues es el contenido de la Constitución misma, que dispone que en este caso corresponde a cada uno de los poderes integrar estos comités de evaluación, y estamos pasando pues ya al siguiente punto en la instrumentación de la reforma judicial. Pues
Pues estaremos muy pendientes de los pasos que sigan, sobre todo el próximo lunes que inicie esta presentación ya o que se empiece a organizar los comités de evaluación. Por lo pronto, ministra Lenia Batres, le agradecemos esta conversación en punto de referencia. Buenas noches. Buenas noches, Alberto Azul. Les mando un abrazo afectuoso a ustedes y a su auditorio. Igualmente, muy buenas noches, ministra Lenia Batres.